Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy venimos con un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos de ustedes. Hay un revuelo o un susurro que se ha convertido en un grito en el mundo del entretenimiento, y tiene que ver con dos nombres que juntos encendieron las pantallas y los corazones de millones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que están pensando en Erkenci-Kuş, en esa química explosiva, en ese romance que muchos de nosotros vivimos como si fuera propio. Pero la vida, amigos míos, continúa, y los caminos de los actores también. Hoy vamos a desgranar con todo el detalle y la intriga que se merece una revelación reciente que ha sacudido los cimientos. Demet Özdemir sincera y Can Yaman revela si quiere ser padre. ¿Se imaginan? Los protagonistas de Pájaro Soñador, hablando abiertamente sobre su futuro, sobre deseos tan personales y profundos. Esto promete ser un viaje emocional e informativo que no se querrán perder. Así que si todavía no forman parte de nuestra familia digital, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribir ahora mismo y a activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras dosis de entretenimiento y noticias jugosas. Prepárense porque esto se pone bueno. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, recuerdan con una sonrisa las escenas de Erkenci-Kuş. Esa serie que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar, que nos transportó a un mundo de ensueño. Demet Özdemir con esa dulzura inconfundible, esa energía que contagiaba, y Can Yaman, con ese carisma arrollador, esa mirada que lo decía todo, crearon una magia innegable. Su química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que para muchos, su relación trascendía la ficción. Las miradas cómplices, los roces accidentales, los diálogos cargados de tensión y ternura, todo conspiraba para que los espectadores creyeran, y quisieran creer, que lo que veíamos en pantalla era una extensión de sus vidas reales. Y cuando las cámaras se apagaban, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo se rumoreó sobre un romance entre ellos, alimentado por las mismas fans que suspiraban por verlos juntos en la vida real, que deseaban con todas sus fuerzas que ese amor de ficción se materializara. Y aunque la relación nunca se confirmó oficialmente más allá de una amistad cercana, el cariño y la admiración mutua siempre estuvieron ahí, evidentes en cada entrevista, en cada aparición pública, en cada interacción que compartían. Se percibía una conexión genuina, un respeto profundo, que iba más allá de la simple camaradería profesional. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces impredecible mundo del espectáculo, los caminos se bifurcan, los proyectos cambian y las vidas personales toman rumbos distintos. La rueda de la industria gira implacablemente, y cada actor busca su propio destino. Demet ha seguido brillando con luz propia en producciones que la han consolidado aún más como una estrella internacional. Ha explorado roles más complejos, ha demostrado una versatilidad asombrosa, y su talento la ha llevado a conquistar escenarios y audiencias en todo el mundo. Ha sido un viaje de crecimiento constante, de superación de expectativas, de reafirmación de su estatus como una de las actrices más prometedoras de su generación. Y Can Yaman. Su ascenso ha sido meteórico. Ha conquistado Italia, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de masas, un ídolo para millones de fans. Ha participado en proyectos de renombre, ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes, y su figura ha crecido exponencialmente, trascendiendo fronteras y consolidándose como un ícono de la sensualidad y el carisma en Europa. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, la vida de estos dos artistas, aunque separados profesionalmente, sigue captando la atención de la prensa y por supuesto de nosotros, sus fervientes seguidores. Siempre hay una curiosidad latente por saber qué hay en sus corazones, qué planes tienen para su futuro, qué les mueve en esta etapa de sus vidas. Y la pregunta que hoy nos convoca, la que ha generado este revuelo, es una de las más profundas y universales: ¿han considerado la paternidad? ¿Qué hay en sus planes más íntimos respecto a formar una familia? La clave de nuestro vídeo de hoy reside en las declaraciones recientes que han salido a la luz, declaraciones que nos permiten asomarnos un poquito más a sus vidas privadas, a sus deseos más íntimos, y a sus reflexiones sobre una etapa que cambia la vida de cualquier ser humano. Empecemos por el lado de Demet Özdemir. Recientemente, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, Demet abrió su corazón y habló con una sinceridad desarmante sobre sus aspiraciones vitales, sobre esos sueños que van más allá del éxito profesional. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de formar una familia y con
Convertirse en madre, su respuesta fue reflexiva, pausada y sobre todo, genuina. Demet expresó que si bien en este momento su enfoque principal está en consolidar su carrera, en seguir creciendo profesionalmente y en disfrutar de los frutos de su arduo trabajo, no cierra la puerta a la maternidad. De hecho, con una sonrisa que iluminó su rostro, confesó que la idea de tener hijos le ilusiona profundamente. Es un deseo que palpita en su interior, una aspiración que forma parte de su visión de una vida plena y feliz. Y añadió con una madurez que admiramos, que cuando sienta que es el momento adecuado, cuando encuentre a la persona adecuada con la que compartir esta aventura, estará dispuesta a dar ese paso tan importante, tan transformador. No dio fechas ni nombres, por supuesto, pues entiende la delicadeza y la intimidad de estos asuntos. Pero lo que dejó clarísimo, y esto es lo que resuena con tanta fuerza, es que es un deseo que reside en su corazón y que está abierta a la posibilidad, esperando que la vida le regale esa oportunidad. Esto, queridos amigos, nos dice mucho de ella como persona. Demuestra madurez, una visión clara de sus prioridades, un entendimiento profundo de que la vida personal y la profesional deben fluir en armonía, y sobre todo, una profunda humanidad. No se trata de apresurarse, de seguir un guión preestablecido, sino de esperar el momento perfecto, un mensaje que resuena con muchísimas personas, especialmente con mujeres que buscan ese delicado equilibrio entre la vida personal y profesional, y que desean construir una familia desde la base de la solidez y el amor. Su enfoque en la persona adecuada es un detalle que habla de su búsqueda de una relación estable y de un proyecto de vida compartido. Ahora, vamos al otro lado de la moneda, a la revelación que quizás ha generado aún más expectación, más titulares, más revuelo en las redes sociales. Can Yaman revela si quiere ser padre. Can Yaman, conocido por su energía inagotable, su presencia magnética en pantalla y esa aura de galán que lo rodea, también ha sido objeto de escrutinio en cuanto a su vida privada. En varias ocasiones, se le ha preguntado sobre sus planes de futuro, sobre sus anhelos más allá de los escenarios y los rodajes, y sus respuestas, aunque a veces un tanto esquivas o generales, siempre han dejado entrever una faceta más sensible y reflexiva del actor. Como si debajo de esa coraza de estrella internacional, latiera un corazón con aspiraciones muy humanas y terrenales. Recientemente, en una entrevista exclusiva que ha acaparado la atención de todos los medios, Can se pronunció de manera directa y contundente sobre la paternidad. Y sí, amigos, la respuesta es un rotundo sí. Can Yaman reveló que tiene un fuerte deseo de ser padre en el futuro. Explicó con una pasión que se sentía en sus palabras, que ve la paternidad como una etapa maravillosa de la vida, una experiencia que le gustaría vivir plenamente con toda la intensidad que lo caracteriza. No detalló si ya tiene planes inmediatos, si está en una relación que apunte a ello, o si ya ha dado algún paso en esa dirección. Lo que sí dejó claro, y esto es lo que importa, es que la idea de formar una familia, de tener hijos, es algo que le ilusiona enormemente y que sin duda, forma parte de sus planes a largo plazo. Es un anhelo que lo acompaña, un sueño que tiene la intención de perseguir. Esta revelación nos muestra a un Can más maduro, más enfocado en las cosas que realmente importan en la vida, más allá del éxito efímero de la fama. Lo fascinante de estas revelaciones es la sinceridad con la que ambos artistas han abordado un tema tan personal y a menudo reservado. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades mantengan un aura de misterio, un escudo de inaccesibilidad, Demet y Can han elegido la transparencia, o al menos una franqueza admirable sobre sus aspiraciones más profundas. Para Demet es un mensaje de equilibrio, de entender que el éxito profesional no tiene por qué eclipsar los anhelos personales, y de esperar el momento oportuno, una lección de paciencia y de autoconocimiento. Su mensaje es poderoso: la maternidad es un deseo legítimo y deseable, pero debe ser abordada con responsabilidad y en el momento adecuado. Para Can, es la afirmación de un deseo paternal que sin duda encantará a sus miles de fans. Lo ven como un hombre con valores sólidos, un corazón noble capaz de construir una familia y dedicarle tiempo y amor. Esta revelación le añade una capa de profundidad a su imagen pública. La forma en que ambos abordan la paternidad también es muy interesante y merece un análisis detenido. Ambos, aunque con enfoques ligeramente distintos y quizás en diferentes etapas de su reflexión, parecen priorizar la estabilidad y la preparación para esta etapa tan crucial. No se trata de una decisión impulsiva, de dejarse llevar por la presión mediática o por el paso del tiempo. Se trata de un anhelo que llega con la madurez, con una visión clara de lo que significa ser padre o madre, de las responsabilidades que conlleva,
pero también de la inmensa alegría y el amor que aporta. Esto nos demuestra que, más allá de los flashes, de los guiones, de los escenarios y de los personajes que interpretan, son personas con deseos humanos fundamentales, anhelos de construir una familia, de amar y ser amados de una manera diferente, de dejar un legado que trascienda su propia existencia. Es un reflejo de su evolución personal y de su perspectiva sobre lo que realmente da sentido a la vida. Es importante recordar que estas declaraciones vienen de personas que han compartido un proyecto tan icónico, un fenómeno televisivo como lo fue Erkencikus. Aunque sus caminos se hayan separado en el ámbito profesional, el legado de la serie y la conexión que crearon con el público perduran en la memoria colectiva. Y ahora estas nuevas revelaciones, estas aperturas a sus vidas personales, añaden una capa más a la narrativa de sus vidas individuales, mostrándonos facetas que van más allá de sus personajes, de su fama, de la imagen pública que proyectan. Nos muestran la humanidad, la vulnerabilidad y los sueños que todos compartimos. Piensen en esto por un momento: si alguna vez hubieran estado juntos en la vida real, si esa química palpable en pantalla se hubiera trasladado a una relación sentimental consolidada, ¿se imaginan la familia que podrían haber formado? Una familia con la chispa y la inteligencia de Demet, y la energía y el carisma de Can. Sería sin duda una combinación explosiva y fascinante. Pero claro, esa es una fantasía que pertenece al reino de los, y sí, de los deseos de los fans que se apegan a la magia de la ficción. Lo que hoy tenemos, y es igualmente maravilloso, son dos estrellas brillantes, cada una siguiendo su propio camino, con sus propios proyectos y sus propias aspiraciones, pero ambas mirando hacia un futuro donde la paternidad juega un papel importante, un rol que ilusiona y que anhelan vivir. Las redes sociales, como siempre, han estallado con estas noticias. Los fans, esa comunidad fiel que los ha acompañado en cada paso, están compartiendo sus opiniones, sus esperanzas, sus deseos para Demet y Can. Muchos celebran su madurez, su valentía al hablar de temas tan íntimos y personales. Ven en estas declaraciones un signo de crecimiento y de autenticidad. Otros, quizás con un toque de nostalgia, especulan sobre si estas declaraciones podrían significar un acercamiento en el futuro, una reconciliación de caminos que, quién sabe, podría llevar a la formación de esa familia soñada por muchos. Pero siendo realistas, lo más probable es que sean simplemente reflexiones personales de cada uno, decisiones individuales y pasos que cada uno dará en su propio tiempo y a su propio ritmo. Lo importante es que ambos expresan un deseo de vida, una visión de futuro que incluye la paternidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman están viviendo momentos de plenitud en sus carreras, cosechando éxitos y consolidando su prestigio. Y ahora nos revelan que también están pensando en la plenitud de sus vidas personales, en esa etapa que marca un antes y un después en la existencia de cualquier ser humano. La paternidad es una aventura que cambia la vida, una experiencia única e irrepetible, y ver a dos figuras tan queridas por el público contemplar este camino con ilusión, con deseo y con una visión madura, es, sin duda, inspirador. Nos recuerda que detrás de la fama, hay personas con anhelos universales. En resumen, hemos desgranado las recientes declaraciones de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca y del panorama internacional. Demet se ha mostrado sincera y reflexiva al expresar que, si bien su carrera es una prioridad y está en un momento álgido, la maternidad es un deseo que la ilusiona profundamente y que llegará cuando el momento sea el adecuado, cuando encuentre a la persona correcta para compartir esta aventura. Por su parte, Can Yaman ha revelado con contundencia, y con la pasión que lo caracteriza, su anhelo de ser padre en el futuro, viendo la paternidad como una etapa maravillosa de la vida que desea experimentar plenamente. Ambas declaraciones nos muestran a dos artistas maduros, reflexivos y con deseos profundos que van más allá del brillo de las cámaras y del clamor de las multitudes. Nos dan una pincelada de sus mundos interiores, de sus sueños de construir, de amar, de formar una familia. Es un vistazo refrescante y humano a las aspiraciones de las personas que admiramos. Y así, amigos míos, llegamos al final de este fascinante episodio. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en las vidas y los anhelos de Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un placer desgranar estas revelaciones con ustedes, analizarlas y compartirlas desde nuestra pasión por el entretenimiento y por conocer las historias detrás de los ídolos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen estas declaraciones? ¿Les sorprenden?
Comparten sus visiones sobre la paternidad, sobre la importancia de esperar el momento adecuado o sobre el anhelo de formar una familia. ¿Tienen alguna teoría sobre sus futuros? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Su opinión es fundamental para nosotros y enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un asterisco gran pulgar arriba. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, para que nadie se pierda esta información jugosa y estas reflexiones tan profundas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestra familia digital. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer inmenso. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más desgranaciones de temas candentes y, por supuesto, mucha más pasión por el entretenimiento. Hasta la próxima. Chao.